Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este capítulo número 11 tengo conmigo a una desarrolladora de videojuegos indie, ganadora de un premio en la Indie Spain Jam con su juego DigiDoggo, y ha hecho todo esto siendo autodidacta. No sé tú, pero yo estoy flipando, así que no me enrollo más y con todos vosotros, Rocío Tomé. ¿Qué tal estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? Oye, qué buena intro. Me gusta, ¿eh? Muchas gracias. Muy Es bien. algo que me dice todo el mundo me Sí, dice, tío, una intro genial, tal, luego el resto del claro, claro. podcast no sirve para nada, la intro espectacular. Me voy a poner todas las intros una detrás de otra, en plan, ¡guau, qué buen programa! No, pero está bien porque es concisa, pero te entran ganas de conocer más. 10 de 10, ¿eh? Qué bien, qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu 2023? Bien, o sea, y diría tranquilo, pero yo creo que es porque cuando estás dentro de un montón de estrés no te das cuenta de que estás ahí dentro, así que siempre voy a contestar a todo el mundo tranquilo, yo creo que porque no quiero darme cuenta de todas las cosas que tengo que hacer. Bueno, también tú eres una persona bastante tranquila, ¿eh? Sí, me resulta curioso cuando la gente me lo dice porque yo creo que transmito esa imagen, pero yo por dentro me noto como un torbellino de ira de 400 por hora, ¿sabes? Y como que intento frenarme un poco todo el rato. A lo mejor lo hago demasiado bien y la gente se lleva esa imagen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Así que como siempre digo, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y es, ¿por qué Rocío Tomé decide hacerse desarrolladora de videojuegos? ¿Qué fue lo que te motivó y cuál fue tu primer proyecto? La verdad es que creo que me motivé a hacer videojuegos cuando me enteré que podía hacer videojuegos. Porque yo no sé tú, pero yo cuando era chiquita me gustaban los videojuegos, pero para mí era como magia, en plan, los videojuegos se hacen. Pero nunca me paraba a pensar que había gente detrás haciéndolos. Parece bobo, pero yo qué sé, yo era una niña pequeña, yo no me enteraba de eso. Y me gustaba programar y cuando me enteré, por ejemplo, que yo en mi casa podía hacer páginas web, a mí eso me flipó. O sea, yo cogí FrontPage porque teníamos el Office pirata, por supuesto, porque era otra época. Como todo el Pero mundo. tenía, claro, claro, o sea, de cuando yo era chiquita y no había nada, ninguna licencia. Te pasaba el CD tu colega del colegio, ¿sabes? Entonces yo me vi que podía hacer páginas web en FrontPage y me pareció flipante. Entonces fui la típica de, ¿dónde se pueden poner las páginas web? Y descubres lo que es un FTP y metes ahí a cholón el index HTML a licos y eso ves que se despliega y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces me hice pues mi web de Harry Potter, pues, ¿por qué? Porque tenía 14 años, ¿sabes? Y a partir de ahí pues fui aprendiendo más cosas, ¿no? Luego aprendí que podías hacer cosas más de lógica, no tan visuales, con Java y aprendí Java con los apuntes de un colega que hizo el FP y me dijo, ¿quieres mis apuntes de Java? Y dije, vale. Y me los estuvo explicando y ahí es donde aprendí Java. Y otro colega, que ahora es moderador, de hecho, me dijo, coño, si sabes Java, C Sharp son primos hermanos, puedes hacer videojuegos. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Es Y que yo es muy, tendría 20 años y dije, hostia, pues del tirón, Es ¿sabes? que para mí es flipante el punto ese de que, claro, tú aprendiste porque tú quisiste, o sea, no dijiste, Sí. bueno, pues me he metido en un curso y por probar, no, no, tú dijiste, oye, quiero aprender esto, no quiero Mm. meterme en un curso ni nada porque no me hace falta, robo apuntes de gente y aprendo por mi cuenta, es alucinante. Creo que porque me lo tomé, es como decir, imagínate, tú te puede gustar mucho dibujar, ¿no? Tú no te pones a pensar, "Buah, voy a ser artista de primera, ¿no? O sea, voy a ser artista profesional, voy a hacer 70 cursos, me voy a aprender toda la teoría de dibujo, tal. No, tú te pones a dibujar, ¿sabes? Es decir, lo Es que pasa verdad. es que llega un punto donde tú dices, hostia, no se me da mal. Es decir, en plan, estoy aprendiendo mucho. O sea, la primera vez recuerdo que hablé con otro desarrollador fue como en un evento de videojuegos de Granada, porque yo estudié en Granada, y fue hablar con él y darme cuenta de que esta persona pues estaba terminando la carrera de ingeniería y podíamos tener una conversación. Es verdad que a mí se me escapaban muchos conceptos, pero había otras muchas cosas que yo había aprendido por mi cuenta, más específicas de videojuegos, que él no tenía ni puta idea. Entonces fue cuando dije,
hostias, es que a lo mejor estoy aprendiendo suficiente como para trabajar de esto. No me lo planteé seriamente, pero me puse a hacer, digamos, muchos más juegos en mi tiempo libre. Lo que pasa es que poquito después, mi exnovia, que de hecho estudiamos las dos psicología en la misma facultad, empezó a trabajar como desarrolladora de full stack, porque ella también había aprendido por su cuenta. De hecho, en plan, yo recuerdo decir, a ver, esto del polimorfismo no lo termino de pillar. Y ella me decía, a ver, imagínate un animal. ¿Sabes? Entonces íbamos las dos compartiendo apuntes y tal, porque a ella también le gustaba programar. Y claro, cuando ella entró a trabajar en una empresa que se llama Minsight, como desarrolladora de chatbot, de full stack y de cosas de... También estaba un poquito a medio camino con la psicología, por eso de que eran eh, chatbots antaños, antes del machine learning y tal, ¿vale? De procesamiento natural del lenguaje y todas estas cosas, procesamiento del lenguaje. Eh, yo dije, hostia, pues lo mismo yo también puedo, ¿sabes? Lo que pasa es que la parte que a mí me gustaba era videojuegos. Aún así, mi carrera empezó como desarrolladora back con Java, Spring y demás cosas. O sea, Qué no fuerte. entré con C Sharp y con Unity. Yo entré en una consultora, pues dije, sé programar y me dijeron, vale. Es que es increíble, ¿eh? En este mundo es real Ya. cuando yo escucho a veces comentarios como programador no trabaja quien no quiere. Y de verdad que en estos momentos opino lo mismo. Digo, Yo no sé es a que es día real. de hoy, no tengo ni idea, porque si te paras a pensar fue hace 8 años, y es verdad que hace 8 años bootcamps no existían, empezaban a ver. Entonces, yo no sé hasta qué punto yo pillé una falta de ingenieros e ingenieras y de, ¿sabes? En plan, Puede ser. algo ahí en medio, no tengo ni idea ahora, 2023, si alguien totalmente autodidacta tendría la misma facilidad que yo en ese momento. No tengo ni idea, porque no he tenido que buscar trabajo en este Claro. 2023. A ver, yo creo que a lo mejor en 2023 no. Porque sí que es verdad que ya tienes muchos medios para estudiar. Entonces ahora sin ese título yo creo que tienes una barrera de entrada importante. Mm. Pero no me atrevería a decir que no seas capaz de conseguir trabajo. Es que no me lo creo. Estoy seguro que a lo No, mejor no, llega la digo, típica empresa. claro, no, ahora mismo no tendría problema, pero porque ya sabes que la experiencia prima por encima de la educación. Es Bueno, claro, ya. decir, cuando tú ya tienes 5, 6, 8 años de experiencia, se la pela a la gente lo que has estudiado, la que has dejado de estudiar, solo quiere a alguien con 7 años de experiencia, ¿sabes? Claro. Es que Mm, también hay que reconocer una cosa, que es, no justo o no, nada puede superar a la experiencia. Ya mm. sean buenas o malas, tú has aprendido algo, o a no hacer algo de esa manera, o a hacerlo de esa manera, pero has Sí, aprendido. y tengo un trabajo que avala ya no lo que sé, sino lo que he hecho. Entonces, al Claro, final, yo creo que eso la gente lo tiene mucho más en cuenta, porque tú puedes haber hecho la carrera y terminar con un nivelazo de verdad serio inquietud por completar tu conocimiento y tal, o has terminado una carrera en plan haciendo el esfuerzo mínimo y a lo mejor no tienes una, no voy a llamarlo ética laboral, pero como un saber estar en una empresa o un saber mm, mantenerte, un saber sacar trabajo adelante. O sea, la carrera no te va a decir eso. La carrera es solamente como un checkpoint de decir, por lo menos tiene idea de lo que le vas a hablar. No de cómo va a trabajar, sino de lo que puede que sepa. Mm. justo, justo. Y entonces tú empezaste como desarrolladora en Java en una empresa Ujú. y luego desarrollabas videojuegos en tu tiempo libre, en plan, llegabas a tu casa y decías, oye, me apetece seguir aprendiendo, cambio Sí, Java por C y me pongo a desarrollar videojuegos. sí, por C Sharp. De hecho, un momento. Disculpa, que estoy un poco resfriada todavía. Ya sabéis, el frío. Nada, no te Em, preocupes. sí, más o menos. Es decir, como era una empresa grande, yo entré en Minsight también, pero la gente no sabía que yo conocía a mi novia, es decir, entré como por otra parte, en otro departamento y en otro todo. Y yo entré en la parte de back de Java, pero les pedí desde el principio que yo me quería mover al departamento de realidad virtual, porque tenía un departamento de realidad virtual, porque era Minsight, es una consultora muy grande, que son 4.000 personas. Entonces tenían uno, como dos departamentos de realidad virtual, uno en defensa y otro, digamos, de cosas más generales. Yo en defensa no iba a entrar. O sea, mis ganas de hacer videojuegos no estaban por encima
del reparo que me daría trabajar en algo bélico. Me daría igual, es como algo muy personal, ¿sabes? Es como, soy vegetariana por mis razones y no puedo trabajar en algo bélico por mis razones, ¿vale? Yo ahí lo comparto Entonces, contigo, ¿eh? Yo sí, también yo no tengo soy como capaz. profesiones, para Sí, mí, la profesión, lo relacionado con lo militar, sí. nada, o sea, es algo que yo creo que no trabajaría Mm, nunca. O sea, si tuviera necesidad, creo que buscaría 100 alternativas antes que meterme en mm, eso. Y lo otro es sí, temas relacionados con casas de apuestas, sí, casinos y eso. exactamente lo Son dos mismo. tipos de sectores en los Mm, que yo creo que por mucho dinero que me pusieran, y alguna oferta buena ya me ha llegado de alguna casa de apuestas, sí. y no Pues trabajo, no. imagínate como desarrollador de videojuegos, a mí me llegan a puñados. O sea, las de juegos de azar para hacer tragaperras y cosas Claro, así, es casi un videojuego. Y si no, juegos de gambling un poquito más complejos que tienen su RPG y tal, que los hay, también te llegan un montón y pagan una barbaridad comparado sí, con el resto sí. del sector. Es que Pero si a sí, mí me yo pagaban, le dije que no me no. quiero Mm. imaginar a ti, que sí que sabes Ya, realmente hacer eso. O sea, tiene que ser ya. una locura. Pagan muy bien. De hecho, esas son de las pocas empresas que te sueltan el salario de primera. Te dicen Sí, es verdad. entre 60 y 100.000 y tú dices, hostias, Sí, sí. hostias. Es decir, esto con 4 añitos de experiencia no lo tienes en la mayoría de los sitios con desarrollo de videojuegos, ¿sabes? Entonces, nada, yo en la parte bélica le dije que no. O sea, no me lo ofrecieron, pero yo les dije ya claramente que no. De hecho, al entrar me dijeron, si quieres hacer C Sharp, porque quería seguir aprendiendo algo que me valiera para videojuegos, me dijeron, tenemos uno de cosas de misiles. Y digo, no. O sea, prefiero Java en una consultora o sea, en una parte de dinero, o sea, de bancos y de cosas así, antes que defensa, aunque tuviera que ver con simulaciones, ¿no? Pero sí que tenían este otro departamento un poquito más de innovación, ¿no? Entonces yo pues les escribía al que llevaba ese departamento para que me conocieran, para que supieran mi nombre, les dije un día de charlar, o sea, me fui haciendo como mi camino para que este departamento me tuviera en cuenta, viera la cana, viera el conocimiento que tenía. Y también estuve tanteando en mi propio departamento diciendo mi objetivo, o sea, mi única trayectoria laboral en mi cabeza es acabar en este departamento. Y lo conseguí. Costó, costó. Ya sabes cómo son de rígidas las llamadas cárnicas. Me costó muchísimo cambiar de departamento, además a un departamento fancy, por así decirlo. Pero al final lo conseguí porque ellos mismos sabían que si no me movían en un plazo, yo que sé, de 6 meses, directamente me iba a ir de la empresa. O sea, porque seguramente me hubiera salido alguna otra cosa. Yo fui muy transparente con lo que era mi deseo laboral, ¿no? Y a día de hoy, claro, solamente te dedicas al desarrollo de videojuegos. Sí, sí, Full desde desarrolladora de hace... videojuegos. ¿Y cuál es el estilo de videojuegos que más te gusta desarrollar? Pues lo que más me gusta en realidad son juegos, o sea, cuando hago juegos en solitario o en grupos muy chiquitos, lo que es como muy experimental, muy indie, la verdad es que me gusta mucho. Es decir, algo que el equivalente en cine sería como, imagínate, un poco cine de autor, ¿sabes? Pues yo soy un poco así, ¿no? Cuando no hago algo muy simple solamente para probar una mecánica o porque técnicamente me parece original o porque sí que se tiene un factor X, ¿no? Eh, acabo haciendo algo súper pretencioso, es decir, un poco lo que voy saliendo, lo que vaya saliendo. Y tengo la suerte de llevar unos años donde me puedo mantener haciendo desarrollo en solitario, no porque lo venda en los productos, porque me riñe todo el mundo, porque todos mis juegos los saco gratuitos y luego los libero para que otra gente pueda ver también el código y pueda aprender de lo que he hecho y revisar, porque a mí me sirvió mucho en su momento, ¿no? Pero es verdad que me puedo mantener un poco pues con el resto de cosas que hay alrededor de desarrollar en Twitch, ¿no? La gente que actúa, por así decirlo, de mecenas, las empresas y marcas que se interesan, entonces me contactan para hacer patrocinios, Ujú. hago muchísimas charlas, por ejemplo, presentando jams o en eventos de videojuegos o de tecnología. Entonces con eso no me da para vivir,
pero por lo menos me da para que los ahorros me estén durando mucho tiempo. Bueno, Mm. es una manera de alargar la situación, Sí, ¿no? lo inevitable en este momento. Esperemos que haya una marca súper guay con muchísimo dinero que no sabe dónde gastar viendo este podcast y diga, qué bien me cae esta chica, vamos a darle dinero. Eso, bueno, marcas, desarrolladoras grandes de videojuegos, ya sabéis, un porcentaje de lo que le deis a Rocío, un diez por Pero ciento más o bueno, menos a mí como manager de esta me parece transacción. bien. Si me da para vivir, que pase por ti. A mí no me importa. Pero es impresionante, la verdad, es que es impresionante porque más adelante vamos a hablar de tu faceta como creadora de contenido, Ujú, pero es muy genial todo lo que haces, porque al final todos los videojuegos que tú estás desarrollando los haces full en directo en Twitch. ujú. Cualquier Sí, persona puede ir viendo el proceso de creación, que justo eso es lo próximo de lo que te quiero preguntar, es ¿cómo, cómo es tu proceso de creación? O sea, ¿cómo tienes la idea y de ahí plasmas tu idea en tu cabeza y dices, voy a hacer este juego? pues en realidad es curioso porque podríamos decir que es un poco caótico. Si me pongo a hacer memoria de la mayoría de los juegos que he terminado, digamos, y publicado y tal, cada uno es de su madre y su padre. Es decir, por ejemplo, algunos nacen en jams, entonces pues ponen un tema, eh, se me ocurre una idea el primer día haciendo un poco de brainstorming, hago el juego en 48 horas. Digo, buah, este juego es la hostia, pues vamos a sacarlo en Android, ¿no? Y entonces los próximos meses ya me dedico pues a trabajar a lo mejor con algún compañero o algo en sacarlo, porque es verdad que si no, no me da tiempo a terminar cosas, porque es mucho trabajo terminar un videojuego. La típica meseta, ¿no? De pulir es el 90% del desarrollo, ¿no? Hay otros que están muy premeditados, por ejemplo, el último que no lo terminé porque me falló la motivación muchísimo, acabé muy quemada después de muchos años haciendo el mismo proyecto y tal, y lo tengo un poquito aparcado. Fue una skip room para Twitch, en este caso era todo mucho más premeditado porque yo hice un pitch como a una empresa americana que es filantrópica, que se dedica a apoyar desarrolladores independientes, que se llama Astra, de una iniciativa que se llama Carina, americana, y me subvencionaron, por así decirlo, como una beca de un año para poder desarrollar en stream una escape room para Twitch, ¿no? Entonces, con ese dinero, pues tanto tenía mi salario, que me lo ponía yo, por así decirlo, ¿no? Como los gastos de vivir, como si tuve que contratar a un artista para que hiciera el 3D, etcétera. Entonces, eso va un poco por otro lado. Y algunos otros han sido en plan, hostia, qué guapo estaría hacer tal, y lo hago. ¿Sabes? En plan, como que pienso, por ejemplo, el último, qué guapo estaría con el chat de Twitch. Estaba haciendo un plugin para que la gente pudiera usarlo, para poder hacer integraciones de Twitch. Y tenía hecho uno en Unity, lo estaba aportando a Godot. Y dije, hostia, qué guapo estaría pues hacer un juego de terror donde se mete una persona rara en el chat y tú tienes que estar como hablando con esa persona, ¿no? Y es como un juego como un poco meta. Dije, estaría guapísimo y me puse a hacerlo simplemente como de un día para otro. O sea, tu cabeza realmente tiene que ser una lluvia de ideas Más o y... menos. Ahora estoy descansando un poco de tener ideas porque he empezado un proyecto con un chico, creo que es escocés, que se llama Murray. Y él había hecho el diseño, él había hecho el arte y me contactó para que le diera clases de Godot. En plan, horas sueltas, pues un poco como peer coding, en plan, ir corrigiéndole, ir ayudándole. Luego se dio cuenta de que iba a ir muy lento y que quería que el prototipo estuviera ya y me dijo, ¿y si en lugar de eso hacemos el juego juntos? Y dije, pues a tope. Entonces ya estoy descansando un poco de la parte de diseño y de arte para centrarme en la programación. Y estamos haciendo el proyecto en conjunto. Qué guay, qué Sí. guay. Y Mm. justo lo has mencionado antes, pero tengo curiosidad. Cuéntanos, ¿cómo se participa en una jam? ¿Cómo es una jam? Vale, hay muchísimas jams. Cuando digo muchísimas, solo en la página que es más común que se publican, que es Itch.io, ¿vale? Que es como un portal, digamos como un Steam indie, Sí, podríamos decir. em, Puede haber perfectamente 50 simultáneamente en todo momento, ¿vale? Hay tres o cuatro que son las más grandes, que sería, por ejemplo, la Ludundare, que es internacional, tiene una parte como muy purista, que es 48 horas hacer el videojuego,
pero tienes que hacer todo, música, arte en solitario. Sería como muy purista, muy hardcore, de voy a hacer el juego yo sola, ¿vale? ¿Realmente se podría hacer un juego decente en 48 horas? Oye, yo tengo unos pocos, o sea, No, pero yo soy muy fan de la luz tarde de la compo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, cuatro o cinco que son de esa categoría. De hecho, hay miles de personas participando y he conseguido top 10 en algún momento, no en la categoría general, esa es muy complicada, pero por ejemplo, en el último fui 17 en arte, con uno que se llama Witchcraft Starter Kit. Con uno también conseguí top 10, el 9 en humor, se ve que soy divertida, con uno que es como de mantener una llamada telefónica durante un tiempo, intentando como entretener a un terrorista, porque eres un negociador. Y luego el resto, pues también he quedado como 10 en mood o cositas así. Sí, es que yo lo veo tan complicado desarrollar un videojuego que es sí. que yo pienso y digo, 48 horas no son tantas horas. No, 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 Y no. En además tienes que 48 horas dormir. tienes que saber. O sea, para hacer la de 48 horas tienes que hacer algo muy pequeñito, muy pequeñito. Pero es lo bueno que tiene también la Jam, que no tienes que ponerte a... O sea, no tienes que pensar en un juego de Jam como voy a hacer el RPG del Chocas, ¿vale? Es decir, es más bien algo tipo, vas a hacer un minijuego donde te dan 10 cartas, tienes que ordenar las cartas y dependiendo de cómo las ordenes, me estoy inventando, ¿eh? Dependiendo de cómo las ordenes, la historia cambia y tienes que intentar que tenga un final feliz, por ejemplo. Entonces tienes combinatorias de 10 cartas y tienes que ir guardando las más felices para el final, porque según cómo se van encadenando, la historia avanza. En fin, un juego de 5 minutos, 10. Es decir, dependiendo de lo rejugable que sea, eh, lo haces. ¿Vale? El último mío, por ejemplo, Digidogo, ¿has jugado al Binding of Isaac o al This Room? El segundo sí. Room, vale, pues imagínate el Room, que son pues salas, para la gente que escuche que no lo sepa, son salas donde hay un disco o varios con Ujú. distintos movimientos que persiguen al jugador o que van dejando otros discos y tal, y tú tienes que intentar aguantar cierto tiempo. Pues yo hice como una versión donde eres un perrito que está dentro de una dungeon y tienes comida, madera y palas. Entonces, si consigues comida y madera, puedes pasar la noche, por tanto, recuperas las horas del día. Si consigues palas, puedes hacer un agujero y con 5 agujeros como que te escapas de la dungeon. Y simplemente eso lo hice, eso fue una semana. Esa jam es un poquito más larga, una semana. Y esta jam sí permitía usar asset y música de terceros, siempre que no participaras en esa categoría. Entonces yo usé música y asset de terceros. Y yo lo único que hice fue centrarme en la programación. Fue el primer proyecto que hice con Godot. Ya, ese estuve viendo, algunos de los directos los estuve viendo. Lo que pasa es que también hay que explicar que tus directos son a las 12:30 de la mañana. Sí, efectivamente. Antes hacía directo por la tarde cuando trabajaba, que estuve trabajando en Unity, allí en Reino Unido, y entonces cuando terminaba de trabajar, pues me ponía a hacer directos. Pero ya cuando pude dejar el trabajo para volverme a España y dedicarme full a los directos, pues en ese momento los pasé por la mañana, primero porque era mejor para organizarme yo, ¿vale? Y segundo también porque me parecía más, ¿cómo decirlo? La gente me deja de fondo y es mejor que terminar de trabajar a las 5 de la tarde y lo último que tienes ganas es de ver a otra persona más programando. También es verdad eso, Entonces, ¿eh? entonces yo me gusta hacer como compañía, como cowork. No, está bien, es buena idea, hay que reconocerlo, es muy buena idea. Y Mm. ahora me gustaría preguntarte por alguna anécdota o dato curioso que te haya sucedido desarrollando un videojuego, que además tú tienes que tener alguno seguro, porque como lo desarrollas en directo, alguna tiene que haber. Sí, hay una que justo me acabo de acordar, pero porque me la sacan cada dos por tres como por vacilar. No, o sea, yo me río, pero me río por no llorar, ¿vale? En el sentido, te explico. Yo, si te paras a pensar, soy una mujer que hace videojuegos en Twitch. Cuando juntas esas tres cosas, te cruzas con cada personaje bastante importante. Es decir, hay mucha gente que llega al canal en plan, a ver, en plan, imagínate, o sea,
Literalmente, si abrías Unity y mirabas los putos créditos del programa, salgo yo. Y había gente que venía y me decía, es que Unity, tal, y es como trabajo en la puta empresa, ¿qué me estás contando? Y me venían a explicar cosas del motor, y como, ¿pero qué me estás contando? En plan, ¿por qué? Pero es que hubo uno que se llevó la palma, o sea, en plan, como es mi top uno, y es que estaba yo programando, tenía literalmente Rider abierto con C Sharp, escribiendo código, y no se le ocurre poner otra frase de primeras que, hola bebé, ¿sabes programar? O sea, yo me quedé Madre mía, mirando y fue como, no, o sea, quiero decir, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ese es madre como mi mía. top uno. El segundo que tengo también es uno que yo estaba literalmente haciendo mis cositas de C Sharp y tal, y estaba hablando de los early return, pero también de cómo poner los return en métodos. Yo dije, yo tengo de Java una costumbre que es siempre pues declarar el booleano para poner solamente, por ejemplo, cuando devuelven un booleano, declarar el booleano para poder hacer un solo return al final, y lo que hago es cambiar el valor de ese bool y tal. Y dije, pero yo no sé si esto C Sharp maneja diferente la memoria o no lo sé, quiero decir, no sé si es algo más común en Java que en C Sharp, no sé si lo estoy haciendo bien. Y lo pregunté al aire, simplemente por si hay alguien ahí muy experto en C Sharp que me diga, ah, pues no es costumbre o lo que sea, ¿vale? O sí, es más o menos igual porque es programación orientada a objetos, tal, tal, tal. Y este señor estaba muy enfadado porque usaba booleanos en lugar de bits y que estaba desperdiciando muchísima memoria ahí. Y yo diciendo, le estuve explicando, a ver, estamos haciendo videojuegos. Mira, y le expliqué tranquilamente. Le dije, ¿ves esto, el editor aquí? O sea, lo que es el engine, el motor. Literalmente coger un objeto a voleo y poner este tick es más que cambiar todos los booleanos del código y poner los bits en cuanto a ahorro de memoria. Digo, no tiene sentido ese nivel de optimización porque no estamos haciendo kernel, no estamos haciendo multiplayer, que tenemos que contar los bits que mandamos, no, estamos haciendo un puto juego chiquito para PC, no hace falta optimizar. Da igual, o sea, se llevó como 2 o 3 veces y ya hubo la última que dije, bueno, nos ha quedado bastante bonito el refactor, tal, no sé qué. Y dice, puf, es que yo no aguanto ver tantos booleanos en lugar de bits. Y digo, bueno, pues afuera. Justo, mira, Ya tenía no esta sé. pregunta para Madre más mía. adelante, pero es que te la quiero hacer ya. Dime. Claro, tú eres mujer y al final estás en una industria como la de los videojuegos. Y Mm. es, ¿tú notas o has notado en algún momento esa prepotencia masculina de decir, tío, eres mujer, no tienes ni idea de programar y qué haces en esta industria? Ya, antes más. No sé si porque era otra época o porque no me tomaban tan en serio. Es verdad que al principio me costaba más, o sea, como que me ponían más en entredicho y tal. Lo de Twitch sí me pasa que, por ejemplo, yo veo a otros compañeros y no tienen que aguantar tantas gilipolleces como yo. Otros compañeros que están desarrollando en Twitch, la peña no viene con el mismo paternalismo, podría decir. No es tanto el que sí, que hay gente ahí en plan. "Buah". Es como fue, la última me dijeron ayer, además. En plan, nunca me imaginé que una mujer tan bella podría programar. Y fue como, ¿pero qué me estás Es contando? que, Quiero decir, ese tipo de gilipolleces las voy a dejar a otro lado, ¿vale? Pero me refiero a meramente profesionales, ¿no? En ese caso también tengo mucha gente que viene en plan, a ver, ¿qué necesitas que te ayude? Y es como, pues nada, ¿sabes? O sea, quiero decir, no tal. Pero es verdad que entre profesionales yo ya tengo que 7 años de experiencia, es decir, ya no tengo tanta gente que ponga en entredicho si sé programar o no, ¿no? Pero antaño, hace pues esos 6 7 años, sí que era bastante insoportable, la verdad. madre mía, Sí que fue bastante regular. Y yo creo que nos ha pasado a todas, en mayor o menor medida. Y las que dicen, bueno, pues yo no he tenido un problema en mi vida, hay un 90% de probabilidades que lo que pasa es que no se ha dado ni siquiera cuenta, porque muchas veces, y esto lo digo a menudo, que lo he estado hablando con compañeras, a mí nadie se me ha acercado a decir, eres una mujer, no sabes programar, ¿vale? O no se me ha acercado nadie a decir, es que las mujeres no deberían programar, o eres una mujer, no deberías programar. No, no ha sido así. O sea,
para nada ha sido así. Es siempre más sutil. Es siempre acercarme, por ejemplo, a un evento y que me digan, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, soy programadora. No, pero, o sea, que aparte de programar, ¿qué haces? Diseño, tal. Ese tipo de, como de, ¿cómo vas a ser la programadora? Seguramente sin faltar a los diseñadores, pero seguramente seas diseñadora. O, por ejemplo, estar en reuniones cuando trabajaba en Indra me pasaba, literalmente decir, hola, soy tal, este es mi becario, ¿vale? En plan, este es el becario que he traído de mi departamento, el que estoy llevando yo este proyecto, y ver cómo la persona con la que estábamos hablando hablaba más con mi becario que conmigo. Y muchas veces yo miraba como diciendo, no sé si te estás dando cuenta que soy, ¿sabes? En plan, soy yo la responsable de esto. Y aún así era como constantemente la atención, que encima yo le llevaba como 10 años o 12, quiero decir, que estábamos hablando de que era como un niño a mi lado, ¿sabes? Y aún así, las bromas con él, Sí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. son situaciones extrañas. No te lo Son dicen, no, sutiles y no te das cuenta claro, hasta que te paras a pensarlo. O muchas veces no me doy cuenta hasta que me lo dicen. Porque a mí me ha pasado de estar, por ejemplo, en reuniones, ser la única chica, por ejemplo, y al terminar venirme un compañero y decir qué rabia me ha dado que tal persona te ha estado cortando todo el rato y no te ha dejado hablar nadie de por aquí. Y yo mirarlo y decir, hostia, es verdad. Quiero decir, ni siquiera yo me había dado cuenta desde dentro porque lo tengo ya como muy asumido de que me ha pasado como tantas veces que lo tengo como muy asumido y muchas veces tiene que prestarle atención para darte cuenta. Lo que pasa es que cuando te das cuenta ya no puedes dejar de verlo, ¿sabes? Mm, ya me imagino. Tiene que ser mm. una situación complicada, ¿eh? O sea, quiero Lo decir, bueno me me pasa imagino, cada vez menos, lo bueno, ¿sabes? claro, yo digo me imagino, pero realmente no me puedo poner en vuestro lugar, claro, no me puedo ni imaginar un 10%, pero sí Nada, que lo es mejor verdad que pueden que, hacer los compañeros, y esto lo digo expresamente, lo mejor que pueden hacer los compañeros es muy simple, es prestar atención a estas cosas. Si lo estás haciendo tú sin querer, porque eso puede pasar perfectamente, que sin querer estés muy motivado con el proyecto, no estés dejando hablar a la compañera y como la compañera está acostumbrada a no ser asertiva, por ejemplo, ¿no? Eh, no es capaz de alzar la voz, tal. Si lo estás haciendo tú, pues cambiarlo. Y si ves que otro compañero está tratando diferente a las compañeras, pues llamarle la atención. O sea, lo mejor que puedes hacer en plan, oye, que apenas dejas hablar a Carmen, tal, dale un poquito de chance, ¿sabes? En plan, llamarle un poquito de atención. Con eso sobra. Quiero decir, con eso ya está. No hace falta más, ¿sabes? Sin paternalismo, sin pensar que estás salvando a esa compañera y tal, simplemente pues por ser personas decentes, ¿no? Por hacer el mundo un poquito más justo para todo el mundo que quiera entrar. Y quien dice mujeres, estoy hablando de cualquier persona, personas racializadas que tampoco le hacen tanto caso, o por ejemplo pasa mucho en estudios españoles cuando hay gente de la TAM que pueden hacer determinadas bromas que están totalmente fuera de lugar o que los tratan un poco como si fueran técnicamente menos potentes, por así decirlo, y eso es racismo puro y duro. Entonces hay que cortarse y hay que intentar ser las mejores personas que podamos, ¿sabes? Mm. sí, como siempre suelo decir yo, intentar ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Sí, o como digo yo, intentar no ser un trozo de mierda, básicamente, Dicho con otras palabras. tal cual. Pero sí. Mm. Sí, no, ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, Y yo mismo me lo haré mirar y también si vivo alguna situación de ese tipo, pues también ahí cojo tus consejos y los pondré en claro, práctica, evidentemente. Y claro, claro. ahora, igual que Dime. nos has contado una anécdota de ti desarrollando un videojuego, Ujú. quiero conocer una anécdota, si es que te ha ocurrido, con alguno de tus jugadores, de los jugadores de alguno de tus videojuegos. Vale. Te voy a contar dos también. Van de Venga. dos en dos las anécdotas, ¿vale? La primera es, yo tengo un juego que se llama Cube Not Bottom, Cube Not Bottom,
Te paso el link luego por si lo quieres también pegar y tal. Que es simplemente, ¿conoces los cubitos estos antiestrés? Pues es más o menos parecido, los fidget toys, que Vale. son como cubitos donde puedes pulsar cositas y sirve para tal. Pues yo pasé esto a videojuego, por así decirlo. Era un juego, un rollo puzzle, donde tienes que llegar exactamente a 100 puntos, porque el tema de la Jam, que no lo dije antes, pero la Jam tiene un tema, era de 0 a 100. Entonces tenías que llegar exactamente a 100 puntos haciendo combinatorias de botoncitos con colores y tal. Entonces es puzzle velocidad. Lo saqué para Android y ganó un premio, ganó el premio de rejugabilidad y cuando lo saqué para Android ganó otro premio al juego más adictivo. Ese premio fue porque lo llevé a una conferencia, o sea, a la Indie Spain, al Indie Dev Day se llama, ¿vale? Y hicimos un stand y tal. Tuvimos 2 o 3 personas que literalmente llegaban al stand a las 11 de la mañana, se ponían a jugar y solo paraban para comer porque estaban enganchadísimos al juego. Es un juego de 50 segundos, pero era como, ¡buah! He hecho 14 cubos, a por el 15, a por el 15, y cuando lo conseguía, yo creo que puedo hacer 16. Y estaban enganchadísimos con el móvil, pero hasta el punto de que si venía alguien que quería jugar, teníamos 3 teléfonos móviles, a veces se escondían como para el lado para que no podíamos quitarle el móvil. Y claro, por eso yo creo que nos dieron el premio también al juego más adictivo, porque estaba, yo qué sé, o sea, era como droga para alguna gente. Esa, esa es un poco una de las anécdotas que tengo del jugador. Y otra podría ser que hace poquito hice un juego que se llamaba Numérica para enseñar el plugin que hice de conectar Twitch con videojuegos de Unity, ¿vale? Hice numérica que era simplemente la gente tenía que contar en el chat. 1, después viene el 2, después viene el 3, pero si te equivocabas de número, porque te pisaban el número o lo que fuera, te llevabas un timeout de 10 veces el número que te habías equivocado. Ostras, qué Claro, la gente interesante. se empezó a enganchar una barbaridad y lo empezó a jugar, por ejemplo, lo jugó Sherezade, lo jugó Loulogio, lo jugó Consumer, lo jugó un montón de gente. Y por ejemplo, en el canal del Eulogio se llevaron, o sea, empezó a poner multiplicadores de timeout y por cada persona que se equivocaba, que no llegaban ni al 10 porque eran 500 personas jugando a la vez, cada persona que se equivocaba se llevaba un timeout a lo mejor de 17 horas, 25 horas. Hubo gente que no pudo llegar al directo del día siguiente porque estaba demasiado enganchada jugando. Y él estaba riendo como un psicópata, en plan, ¿pero por qué no sabéis contar? Sois unos inútiles, en plan, riéndose con ellos, ¿vale? Y todo el mundo cayendo como moscas. Llegó un punto donde hubo como 400 personas que ya no podían hablar hasta el día siguiente en el canal, se quedó solo. Madre mía. Bueno, chicos, pues Sí, aquí lo tenéis. Rocío, experta en crear juegos que provocan adicción y arruinar familias. Ese es el sí, titular. tengo la coña de que, o sea, si no fuera por principios de que no voy a hacer cosas como loot boxes y tal, teniendo en cuenta que soy psicóloga clínica, que encima me sé todas las triquiñuelas, eh, me podrían contratar para hacer cosas de monetización, yo creo. Y si no fuera que por principios yo no soy capaz, lo mismo tendría yo ahí el nicho, ¿eh? Pero sí, No, no, sí, aquí las cartas sobre la mesa. Ya está. sí, Lo hemos visto sí, todos. Esta es la Rocío de verdad, chicos. No la que veis sí. en directo, es esta. Tengo ya 2 premios que tienen que ver con que la gente se enganche. Tenía miedo con el Digidogo de ganar otro más. Me grabaron un vídeo, una entrevista justo al salir del evento donde dije, menos mal que no gané el de adictivo, porque si no, el mundo me estaba condenando a ser dealer de videojuegos, ¿eh? No, Pero sí. totalmente, es así. Y Pero si ahora, no, gané premio en solitario, o sea, en plan, mejor desarrollado en solitario. hombre, mucho mejor también te digo, ¿eh? Sí, tal cual, no me parece bien. Y Sí. ahora, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a mí? Yo no sé nada de desarrollo de videojuegos. Ujú. ¿Qué consejo me darías para entrar en la industria, para empezar a desarrollar videojuegos?
Vale, si ya vienes, voy a dar por hecho que ya vienes de un campo técnico, de cualquiera, o sea, desarrolladora backend, front, lo que sea, ¿vale? Que ya tienes conocimiento de Vale, programación. Si ese es el caso y lo que quieres es entrar a programar videojuegos, la verdad es que lo bueno es que puedes entrar directamente a hacer tutoriales para conocer un poquito mejor lo que es el engine, el motor, y aprenderte, digamos, el propio framework del motor, porque es, digamos, la parte que más se te va a atragantar. El resto, a nivel de programación, no se requiere una barbaridad. Es decir, si usas Unity, es programación orientada a objetos C Sharp, que es el primo, ya sabes, primo hermano con Java. Así, y todo el sí, mundo sabe Java, quiero decir, no pasa nada. Y si quieres otro tipo de lenguaje, pues tienes, por ejemplo, con Unreal y tal, C++. Si sabes Python, tienes también librerías con Python o puedes entrar con Godot, que además es software libre, que usa GDScript, que es una especie de Python así un poquillo sucio. Es muy sencillito. Además, si eres muy fan de todo el movimiento de software libre y tal, pues puedes incluso compilarte tú el motor, vamos, no, o modificarlo, porque es licencia MIT, y ponerte directamente a programarlos. Eso sí, es un cambio de paradigma. Olvídate, por ejemplo, sí, las buenas prácticas, ya sabéis que en todos los proyectos de tecnología te van a servir, pero te recomendaría que te quitaras un poquito la idea de ser excesivamente purista con la arquitectura, por ejemplo, y tal, porque conozco mucha gente que viene de su ingeniería informática y tal, con sus modelos vista controlador, tal, no sé qué, no sé cuánto, que son paradigmas que están muchísimo más orientados a hacer una programación, pues, o web o aplicaciones de escritorio y tal, donde puedes de verdad separar la vista de la lógica muy, muy rápido. Y en videojuegos es algo que es mejor aprender con el tiempo. Y de primera simplemente, pues, no obsesionarte con las buenas prácticas y simplemente ponerte a hacer los juegos que te gustan. Porque tienes que mantener la motivación de alguna manera. Si a ti te gusta, sobre todo, hacer cosas en 3D, rollo RPG, haz eso. O sea, búscate un tutorial de eso y ponte a hacer eso. Guíate, hazte tú tu propio camino con el tipo de juegos que más te interesa. No hace falta que empieces por un tipo de juego que no te motiva, porque entonces lo que vas a hacer es abandonarlo. hombre, es Mm. un consejo genial, ya te lo Sí. digo. Y prepárate también para que sea más difícil encontrar trabajo y vayas a cobrar menos. Lo siento, o sea, quiero decir, es lo que Ahora, tiene. ahora vamos a hablar de lo que es la industria, ¿vale? Vale. Pero antes tengo otra duda y ¿es necesario tener conocimientos de física o matemáticas para desarrollar juegos? Hace falta más conocimiento de matemáticas y de física que en otras partes de desarrollo web, por ejemplo, de escritorio, paradójicamente. Es decir, la gente tiende a pensar que alguien, por ejemplo, que está haciendo su desarrollo en back y tal, es como más abstracto, como más en plan, "Buah, tengo que calcular aquí la query, cuántos tal". No, o sea, en videojuegos tienes muchísimos más cálculos porque estás tratando cada dos por tres, sobre todo si entendiendo como gameplay, ¿no? En gameplay tienes pues el movimiento del personaje, vectores, normalizo este vector, tal, ahora tengo que sacar la perpendicular de tal, o multiplico, sobre todo tema de eso, de trigonometría. No te hace falta casi nunca conocimientos muy avanzados. De hecho, yo dejé de estudiar matemáticas con 17 años. Yo soy muy mala en matemáticas. Yo suplo mi falta de matemáticas con la, haberme tenido que buscar la vida durante muchos años sin matemáticas. Entonces, yo lo que hago es abstraer muchísimo, decir, vale, necesito esta línea la sé, este valor lo sé, esto tal, y tengo que ver cuánto valdría esta línea. Para mí son líneas, son conceptos. Entonces me pongo a mirar literalmente libros de trigonometría que hay por internet hasta que veo algo que es más o menos lo que yo quiero hacer y empiezo a aplicarlo. Veo cómo se llama el concepto, veo dos o tres cosas en Stack Overflow de cómo se harían y lo aplico. Pero yo no me lo sé. Cosas avanzadas, rollo, una derivada. No he tenido que usar derivadas en esto en la vida.
Luego hay otros que necesitan matemáticas por otros aspectos. Por ejemplo, si te dedicas a hacer multijugador, en multijugador tienes que intentar mandar siempre el mínimo de información, tienes que controlar mucho los tics, tienes que trabajar con asincronías. Ahí vas a necesitar un montón de matemáticas, pero con temas de optimización, como si estás haciendo kernels, es decir, muy a bajo nivel. O si estás haciendo shaders, que sería, digamos, programación de gráficos, se podría decir más o menos. Ahí tienes que saber un montón de propiedades físicas como cómo funciona la refracción, cómo funcionan los reflejos, cómo funciona la propia luz, ¿no? Cómo se hace un mapeo de luz. Ese tipo de cosas te las tienes que saber. Lo bueno, los conceptos de física más o menos se entienden en cuanto los buscas. Es decir, no tienes que saber sobre todo en qué consiste, porque siempre vas a tener un internet al lado que te va a decir cómo hacerlo. Mm. Pero Claro, sí, o hace sea, falta un poquito. tienes que tener como esos conocimientos base, ¿no? Mm. O no tener miedo a buscarlos y aprenderlos y no bloquearte solamente porque no sabes bien de trigonometría, pues yo qué sé, te la aprendes, ¿sabes? Claro. Vale, vale. Y ahora vamos a hablar de la industria de los videojuegos. Ujú. Vale. ¿Cómo está el panorama? Vamos a centrarnos solo en España. A nivel nacional, vale. Sí, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo es? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Es imposible literal? A ver, eh, vamos a separarlo en dos categorías y es porque están muy separadas entre ellos y es el desarrollo independiente y el desarrollo AAA, ¿vale? Más que nada porque son como, sería como decir, si me preguntas por la tecnología en general, te puedo separar una cárnica de una startup y todo el mundo entendería esa diferencia. Pues es más o menos el mismo tipo de diferencia, ¿no? En el desarrollo AAA o triple I o doble A o lo que quieran decir, ¿vale? Pero el desarrollo, digamos, de equipos grandes y tal, hay 3 o 4 empresas grandes en España y además hay sedes de empresas internacionales que están en España. ¿Por qué? Pues porque somos baratos comparado con el resto del mundo. Entonces hay empresas tipo, pues, no sé, el Larian, por ejemplo, está en Barcelona, bueno, una parte que son responsables de Baldur's Gate 3. King está en Barcelona. Eh, También había una, ahora no sé porque hace poco despidieron gente eh, de Mediatonic, que son quienes hicieron Fall Guys y el Computer Simulator y tal. Entonces, puedes entrar en una de estas empresas un poquito más grandes, ya sean a nivel nacional, como son Tequila, etcétera, que son grandes, pero son a nivel español. Y ahí vas a tener un rol un poquito más especializado, cierta estabilidad, cierto salario y tal. Pero ya te digo, las puedo contar con los dedos, ¿vale? Las que hay en España. Si sabes inglés, siempre pues tienes la opción de trabajar para empresas internacionales desde España, pero eso es como todas las industrias, ¿no? Porque se puede hacer de manera... Y ahí es donde los salarios son más altos de todo, obviamente. Y luego está el otro tipo de sector, que es el sector, digamos, independiente, que desgraciadamente es muchísimo más pasional, en el que por tanto lo que quiere decir es que tienen la excusa perfecta para pagarte menos o para tener unas condiciones un poquito más regulares, porque hay mucha gente que se quiere dedicar al desarrollo independiente, porque es un desarrollo, digamos, con más control sobre las decisiones creativas, te sientes un poquito más parte de ese desarrollo, lo cual tiene sentido, ¿no? Es decir, no es lo mismo que entre 5 personas hayáis hecho un juego independiente que gusta y tú eres, digamos, a lo mejor el responsable de toda la parte de gameplay, de programación de ese juego, que haber hecho el módulo de traducción de un juego de simulación de baloncesto, de tal, quiero decir las decisiones creativas, las decisiones que tienes son mucho menores. Entonces, cuando de verdad te gusta hacer videojuegos, de verdad te gusta empaparte un poco de todo el proceso. Entonces, hay gente que se dedica a este mercado indie. Yo soy un poco culpable, ¿vale? O sea, quiero decir, yo también me centro mucho en este sector. Es un sector que se mueve también por hacer networking, ir a eventos, conocer a gente, que la gente se quede con tu cara para poder, y con tu trabajo sobre todo, ¿no? Para si en un momento necesitan a alguien con tu perfil, que le salga tu nombre.
Y es muy bonito, pero es verdad que es muy sacrificado. Se forma un poco también este tipo de dinámicas de todos mis amigos también desarrollan videojuegos, todo mi tiempo libre se dedica a ir a conferencias de videojuegos a ver qué está haciendo la gente, los salarios son regulares, pero oye, no sé, o sea, también el videojuego, no nos podemos olvidar, te estoy dando la chapa, pero la voy a dar igual, es industria pero es cultura, entonces es normal que por mucho que también se mueva por intereses económicos en la parte de industria, también tiene una parte de expresión, de arte y de riqueza cultural que te hace un poco moverte por más pasión, por así decirlo, ¿no? Claro, justo te... Perdón, no quería comentar nada porque es que creo que lo estabas explicando perfectamente. Al final, un videojuego es cultura, es Mm, cultura. Igual que existen pintar, existen libros, pues un videojuego también es una forma de expresión. es verdad. Entonces, claro, ahí entiendo lo que dices tú de que la parte de desarrolladores indie, claro, al final tú estás metido en todo el proceso, pero también suelen ser compañías muy pequeñitas, ¿no? Suelen ser compañías de 4, 5, a lo mejor 6 personas, Sí, 10, 12. 4, 15, porque al final hasta un juego indie chiquito hace falta mucha gente. Es decir, es mucho trabajo. Porque al final, por ejemplo, tú quieres hacer una web y tienes programadores y como mucho alguien de UX y UI, ¿no? Pero es que en videojuegos tienes una persona, imagínate un videojuego en 3D, ¿vale? La gente que te hace los modelos, que puede o no ser la misma persona que te hace el rigging, que es el proceso de poner los huesos, que puede ser el mismo o no que el que te haga las animaciones, que puede ser Claro, el mismo o no que el que haga toda la composición de cinemáticas, puede ser el mismo o no que las partículas. Eso es VFX, es decir, eso es otra cosa. Que puede ser el mismo o no que la música, que puede ser el mismo o no que el sonido. Bueno, no es lo mismo sonido de música, ¿vale? ostras, claro, Que tienes programación, pero dentro de la programación hay alguien a lo mejor haciendo gameplay. Si tienes multijugador, hay alguien haciendo la parte multijugador. Si necesitas tools para la gente, por ejemplo, de arte o para la gente que te está componiendo el nivel, ¿quién compone los niveles? Tienes un level designer. ¿Quién te hace las mecánicas? Un game designer. ostras, sí que es Imagínate que tienes gente, sí. economía dentro del juego. Ahí tienes un economy designer. Imagínate marketing. ¿Quién te va a promocionar el juego? ¿Quién va a llevar las redes sociales? Necesitas alguien de comunidad. Muchas Ostras, veces en sí. los desarrollos indie, quien te hace el sonido, te hace la música, te hace de QA, porque claro, ¿quién te testea el juego? QA, ¿quién te localiza el juego? Localización. Necesitas voces, porque ahí tienes actores de doblaje. Eh, Estás haciendo algo que visualmente es muy complicado, a lo mejor necesitas un technical designer, el level designer. Muchas veces todo eso es como, soy diseñador, venga, pues hago niveles, economía, yo no sé qué, tal, pero es que puede que no. Hay muchas disciplinas que parecen muy unidas y no lo son tanto. Pero como Es, mínimo 5 personas no te las quita nadie y porque están haciendo, porque al final digamos, productor, quiero hacer plan de producción. ¿Quién mete los tiempos? ¿Quién? claro, sí, tienes razón. O sea, es que 5 yo creo que se queda corto. O sea, un estudio indie pueden ser 10 Hay personas mucha mínimo. gente profesional de 3, 5 personas que hacen juegos a nivel mundial profesional muy, muy grandes, ¿no? Y son muchos años de desarrollo esas 3 o 4 personas. Se puede. Pero ahí es donde te encuentras que la persona que ha hecho los modelos, ha hecho también el rigging, ha hecho la animación, ha hecho las UIs, ha hecho también la UX, ha hecho las partículas. Y ahora viene el programador y te ha hecho todas las integraciones con los markets, te ha hecho todo el gameplay, te ha hecho tal. Y a lo mejor también te ha compuesto los niveles. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque sabe hacerlo. Quiero decir, alguien lo tiene que hacer, pues lo hace él. Y el que Claro, testea claro. hace la producción, lleva las redes, lleva tal. Es muchísimo trabajo. Pero bueno, yo qué sé. O sea, teniendo en cuenta el poco revenue que te da hacer un juego indie, tampoco puedes tener un equipo de 5 o 10, pero es verdad que hay equipos indie de 40 personas, en el sentido de están haciendo
son como muy de autor, recursos limitados, tal, pero porque un juego triple A, la gente no lo sabe, pero es que estamos hablando ahí de cientos de personas y que es muy Tiene probable que que te ser. lleves 2 años desarrollando y lo único que hayas desarrollado es eso, un módulo de traducción para la parte de la interfaz de determinado juego. Y ya está, es lo único que has hecho. Y tiene que ser una cantidad de dinero salvaje, ¿no? Tienen que Sí, ser bueno, no sé si cientos de millones, pero muchos fácil, millones fácil. fácil, fácil. De hecho, hace poquito salió pues esta movida, por si lo estás escuchando en otra época, ¿vale? Este podcast con el Chocas diciendo, si hace falta me Sí, gasto 1 millón de euros en hacer un RPG. Y yo por dentro me estaba riendo porque estaba pensando, ¿dónde quieres ir con 1 millón? O sea, su ya, cabeza es un triple A. El budget, 1 millón, no es un triple A. Juegos indie que se pasan del millón no son pocos. Normalmente cuando te dan una ayuda de 50.000, 100.000 dólares, por ejemplo, es porque vas a hacer un prototipo de unos pocos meses. wow. Porque tú piénsalo, vale, es que vamos a entrar en la cabeza. Me han dado 50.000 euros. ¿Qué te crees? ¿Que con eso vas a hacer un juego? 50.000 euros, vale. 6 meses de salario de 4 personas. ¿Qué No, ya haces? está. Ya lo has Ya perdido. está, ya, No ya te no llega. tienes para pagarlo. Ya hay 3 personas que no cobran. Correcto. ¿Y tú qué te crees? ¿Que en 3 meses te va a dar tiempo a hacer un juego? O sea, estamos locos que en 3 meses te va a dar tiempo a hacer un juego. Si en 3 meses te da tiempo a hacer un juego, es porque ya has hecho otro juego igual y estás reutilizando todo. Si no, Claro. no te da. Los únicos que conozco que saben que sacan un juego cada pocos meses son, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer escape rooms. Entonces tiene, por ejemplo, todo su sistema de escape room ya montado. Lo único que cambia son la implementación de los puzzles. Que es más bien como si estuvieran haciendo DLCs, pero si no, en 3 meses te da para hacer un prototipo que vas a poder pichear a los publishers a ver si te dan el resto del dinero. Y claro, si no pides 200, 300, 400.000 euros, directamente no te toman en serio, Pues porque da la idea de que no tienes idea de lo que estás haciendo. fíjate que yo aquí estoy equivocado, ¿vale? Porque yo pensé que los juegos indie no llegarían tantos al millón de euros. Cuando me has dicho Mm. tú que es raro que no haya, que no pasen el Sí, millón de euros, me he quedado impactado porque he dicho, me pero claro, es que refiero, luego, claro, me refiero a uno con su preproducción, con su plan de tal, con unos años de desarrollo, tal, es fácil que te llegue al millón, sí, sí, sí. O sea, es claro, fácil. además, justo como dijiste tú antes, si nos ponemos a contar todas las personas que participan en el desarrollo del videojuego, es Claro, que solo en salarios claro, es un dineral brutal. No claro, me es quiero que meter luego suma. ya en campañas de marketing, Mm, en etcétera, etcétera, etcétera. claro, tú suma, por ejemplo, un juego indie de un equipo de 12 personas, ¿vale? Que quieres que cobren bien. No hace falta ni siquiera que sea un salario en plan una barbaridad. Que cobren entre sus, o sea, entre sus 18.000 y sus 30.000. Es decir, un salario, dependiendo de lo junior que sea y tal, estamos hablando ahí de entre el mínimo y el decente para que alguien viva bien, ¿vale? Coge a 12 personas. Un equipo de 12 personas es un equipo chiquito. Dos de arte, uno de marketing, dos programadores para que no haga cuello botella, tal. 2 años de desarrollo. Luego hay cosas que no tienes a alguien en el equipo, sino que tienes que externalizar. O tienes a alguien de música pagándole 2 años de desarrollo, o externalizas eso y dices, venga, 100 euros por tema, necesito, por temas chiquititos, o sea, por cancioncilla necesito 14, más todos los sonidos, empiezas a sumar, 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 sumar. Eh, 100.000, 200.000, 300.000. Llega un momento donde si no has llegado al millón, no te quedas tan lejos. Poco te falta. Claro, pero es que es imposible hacerlo con menos. Si tú quieres de verdad, o sea, los que se hacen con menos es porque hay gente cobrando de menos, porque hay gente que no, ¿sabes? Pero tú necesitas una inversión de 3 cifras, o sea, de 6 cifras como mínimo, y ya de ahí para arriba. Hay Claro, muchos juegos indie que conozco el presupuesto y son 1, 2, 3 millones. Indies no significa eso, 3 personas metidas en su casa. Indie significa pues que no es una empresa muy grande, claro, claro, pero lo categorizan los medios de indie esto, ¿sabes? claro.
Mm. Y ahora, justo aprovechando que tú al final eres desarrolladora de videojuegos, quería preguntarte por cómo te sentiste tú con aquel fatídico comunicado de Unity. Además, tú apareces en los créditos, con lo cual habla sin tapujos. Sí, pues ¿Cómo te ya no me sentiste? pagan, así que ya puedo Por decir lo que eso, quiera. tú di lo que tú quieras. No se va a censurar Sí. nada, ¿eh? Mm. ¿Cómo te sentiste cuando Unity envió el comunicado diciendo que iba a cobrar a los desarrolladores por cada instalación? A ver, yo te digo una cosa, la gente tenía como, o sea, a mí Unity yo le tengo mucho cariño porque fue gracias a Unity que aprendí desarrollo de videojuegos, es decir, yo le tengo como emocionalmente mucho cariño a Unity, ¿vale? Pero aún así, yo era consciente, es una empresa. Y no solo eso, sino que es una empresa pública. Eso significa que es una empresa con una, con una inversión privada de determinada gente que quiere un, un revenue de la inversión que está haciendo. Entonces, obviamente, hay muchas decisiones que se van a tomar para optimizar de cualquier manera los ingresos. Eso es así, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, a mí no me pilló por sorpresa lo que hicieron, pero porque yo sabía que iban a intentar en muchos momentos tomar decisiones que iban más en intentar sacar dinero de donde podían, ¿sabes? Entonces, lo que me cabreó es que fuera una medida tan, digamos, tan poco, tan de entender poco cómo funciona el desarrollo de videojuegos, ¿vale? Me explico. Epic, por ejemplo, si tú te paras a ver cuánto cobra Epic por usar su motor Unreal Engine, es más dinero por lo general y las cuentas te salen negativas respecto a Unity. Porque lo de Unity era con muchos asteriscos que la gente no se paró a leer. Tenías que pasarte de 200.000, si pagabas una licencia de 1.800 euros al año, era a partir de tu primer millón de facturación. ¿Ves? Otra vez hablamos de los mismos números. A partir de tu primer millón de facturación y a partir del primer millón de descargas. Es decir, estamos hablando ya de una empresa más o menos consolidada y a partir de ahí un porcentaje que en todo caso era menor que el 5% de Unreal sobre los beneficios, ¿no? Lo único que pasa es que tenía un tipo de consecuencias tanto éticas como de privacidad, como de poca transparencia, que es normal que la gente se enfadara. Lo que pasa es que eso a mí no me impactó tanto ni me resultó tan tal porque es como, parece que no habéis usado software privativo en vuestra vida, ¿eh? Es decir, es una empresa que va a poder hacer con su software a la primera de cambio esto y yo vivía sabiendo que lo podían hacer en cualquier momento porque yo no tenía control sobre el software, ¿no? Me enfadó bastante, no me tiré las manos a la cabeza porque no me pilló por sorpresa tanto, pero lo que hice fue decir, bueno, era la excusa perfecta para aprender Godot, que es software libre, y sé que siempre voy a tener un fallback si mañana ya no hay tanto trabajo con Unity, por ejemplo, ¿no? Y ahora he descubierto que está Godot muchísimo más alineado, o sea, a mi manera de ser, por así decirlo, ¿no? Y ofrece la potencia que yo necesito como desarrolladora en solitario, entonces le estoy dando mucha caña. No para abandonar Unity, porque puede haber ciertos proyectos que sean mejor en Unity, pero me ha servido como excusa para dar el salto a aprender otro engine y a diversificar un poquito, ¿no? Me gusta mucho aprender, así que ha venido como soplo de aire fresco. Pero es eso, no me pilló por sorpresa, luego recularon, no sé si lo viste. Se recogieron cabra y fue como, uy, 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 no, 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 a partir de no sé cuánto porcentaje, tal. Pero es eso. La razón, nada de conspiraciones, que si Riquitelo vendió 2.000 acciones es calderilla para él. No, es absurdo ponerte a hacer ese salseo y esas... eh, como si fuera una empresa malvada. No, simplemente es una empresa pública que quiere que los inversores estén felices. En fin. Es que yo creo que el problema está realmente en que la medida afectaba tanto a grandes como a pequeños. O era el feeling que a mí me estaba dando. Bueno, la gente, a los chavales, en plan, a ver.
Yo me reí un poco de primeras porque la gente me venía mucho a Twitch a comentarlo. Me venía en plan, pues es que mi juego ahora le voy a deber dinero a Twitch, a Unity, perdón. Y yo era como, a ver, Francisco, Francisco, te voy a explicar, ¿vale? A tu juego que vale 2 euros, que ha vendido 10 copias, no le importan. O sea, quiero decir, no te afecta. De hecho, en el momento en el que te iba a afectar, es un momento donde se nota que no tienes idea de la complejidad a nivel económico que tiene lo que estás manejando. Estamos hablando de 1 millón de ingresos anuales, porque era en los últimos 12 meses, ¿eh? 1 millón de ingresos anuales. Si tú tienes 1 millón de ingresos anuales, ya tienes un gestor que te va a llevar todo eso, ya tienes incluso una persona normalmente de Unity en contacto directo que te está manejando el tema de licencias, que te está manejando el tema de tal. Es decir, créeme, si te iba a afectar, lo sabías. Claro, yo pensé que era con carácter retroactivo. La elección era o sea, el que tengas que empezar a pagar o no, sí es con carácter retroactivo, pero no tenías que pagar por lo que ya había facturado. Ah, pues mira, Por yo por eso ejemplo lo dije que entendí la mal. gente, claro, yo me dediqué, de hecho yo hice un hilo muy largo donde me dediqué a explicarlo bien, pero en plan, no estoy diciendo que esta medida me parezca muy buena, simplemente estoy diciendo que no es tan mala como la gente está diciendo y que hay que criticar una cosa entendiendo para Claro, criticarlo bien y no criticarlo con ruido. Y lo hice y todo el mundo fue como, lo está defendiendo. Y es como, joder, da igual que lo ponga en el puto primer hilo, al principio y al final, que la gente queda con que lo está defendiendo. olvídate. Piensa que estamos en la sociedad, yo creo que estamos en el momento social más polarizado de la historia. O sea, Sí, si tú tiene pinta. no dices que algo es 100% malo, es que estás diciendo que algo es 100% bueno, ya está. Sí, a mí me hizo gracia porque uno de los primeros comentarios, ¿cómo te atreves a defender esto? ¿Cómo se nota que trabajas en Unity? Porque yo tenía puesto former Unity employee, ¿no? Ujú. Y lo primero que le dije de contestación fue como, pero si he dicho en el último este que me parece una puta mierda, ¿de qué me estás hablando? Fue como, entonces, si te parece una mierda, ¿para qué lo defiendes? Y digo, que no lo estoy defendiendo. Estás Solo estoy informando. explicándolo. Lo estoy Qué distinto. explicando porque me gusta criticar las cosas desde el conocimiento. Claro, claro. No, Porque así las totalmente, pero criticas la bien. gente es así, no, Mm, no lo estás criticando, entonces es que lo apoyas y es como, no te mm, equivoques, yo a lo mejor puedo estar de acuerdo con una parte, por ejemplo, lo que dices tú a mí me parece lo más lógico del mundo y creo que al final los creadores de contenido de desarrollo de videojuegos indie es lo que dijeron, no hay que olvidar que Unity es una empresa, tiene sus accionistas, los accionistas quieren el revenue, quieren la mm. pasta, quieren ganar dinero. Y Sí, evidentemente, desgraciadamente también te digo, no soy muy fan de la bolsa tampoco. claro, Pero bueno, pero justo por eso está la alternativa, que es Godot, ¿no? Tú coges, te sí. descargas todo el open source en tu equipo, lo manejas tú todo y ya está. Entonces tú tienes Mm, las dos opciones. Puedes trabajar con Unity, que es corporativo y 100% privado, o puedes trabajar con Godot, que vive de una comunidad. mm. Sí, 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 tal cual. Hay un poco lo que más adapta a tu filosofía. Obviamente Godot no tiene la potencia de Unity, ¿eh? También te digo. O sea, como conocedora de los dos, hay determinado soporte, por ejemplo, para consolas que todavía está un poco verde y además tiene esos problemas de que integrar cosas privativas dentro de un software libre no es lo más fácil y transparente del mundo. Normalmente tienes que hacerlo por tu cuenta con kit de desarrollo, cuando Unity, por ejemplo, puede tener un trato con Nintendo y ofrecer out of the box tal cual un port muchísimo más asistido. Es decir, son las dos caras de la moneda, ya dependiendo un poco. eh, es como decir, cuando empiezas el desarrollo, tienes que pensar en qué vas a hacer. Si hay un porcentaje del desarrollo que lo vas a externalizar en Unity, lo vas a dar ese dinero a Unity porque es el que te está dando la herramienta, o ese porcentaje del desarrollo o le vas a dar dinero a Godot para que pueda seguir haciendo lo que está haciendo, o te lo vas a tener que hacer tú. Es decir, ahí ya un poquito el esfuerzo se te va a ir por A o por B en alguno de los dos sitios. Ahí Claro, ya, pues, lo que tú quieras. es que además si Unity tiene el poder que tiene y está en la posición en la que está, es por algo, no es porque Godot, que es la alternativa,
pueda hacer todo lo que hace Unity. Evidentemente Unity tiene al final esa posición de poder que es como, es que o lo haces conmigo o lo haces con Unreal, o a lo mejor ni siquiera Unreal puede llegar a lo de Unity, Son entonces es un incompatibles, poco... son diferentes. O sea, a mí cada vez que me dicen Unreal o Unity, que esta pregunta le gusta mucho a la gente, ¿Unreal, Unity o Godot? Y yo le digo, ¿qué vas a hacer? O sea, dime el Claro, proyecto y yo te digo, ¿qué quieres hacer? Guay, algo como de Witcher, Unreal. sí, porque para 3D se supone que es mejor, ¿no? Sobre todo para 3D que tenga un tipo de iluminación físicas y tal más realistas. En ese caso, o realistas o complejas, el motor gráfico de Unreal es muchísimo más potente. Pero ahí tienes, necesitas C++, o con Blueprint que está mucho más limitado, que es programación visual. Y Unity, por ejemplo, para mí, el workflow, lo ligero que es, el mercado móvil se lo come entero. Intenta hacer un juego, yo siempre le digo, sí, sí, intenta hacer un juego de móvil con Unreal, se puede hacer, pero mucha suerte metiendo algo de base vacío, 300 megas en el market de Android, a ver cuánto tardan en decirte, chiqui, esto un poquito más pequeño porque no nos gusta. Claro. Y además tú no necesitas la potencia gráfica de un sistema de iluminación en tiempo real, yo no sé qué, para móvil de Unreal en un, ¿sabes? Entonces ahí Unity o Godot, dependiendo. Claro, es que lo que dices tú, dependiendo de lo que quieras hacer, pues al final tienes Mm, las alternativas que te hacen, te dan la facilidad para poder desarrollar lo que tú quieres. claro. Entonces cuando me preguntan, ¿qué motor empiezo? ¿Qué quieres hacer? O sea, dependiendo de eso, ¿cuál es tu filosofía también? ¿Te gusta mucho el software libre? Vete a Godot. ¿Te gustan mucho los juegos de móvil simple, 2D? Vete a Unity. ¿Te gusta hacer cosas realistas con muchísima iluminación y tal? Mete en Unreal. ¿Quieres hacer VR compleja, en plan realista, tal? Vete a Unreal. ¿Te molesta muchísimo no poder ver el código? A cualquiera menos Unity. Porque en Unreal tú puedes ver el código, lo único que pasa es que es open source, no es libre. Quiero decir, no es libre, solamente puedes ver el código con su propia licencia. Entonces ahí, bueno, también te digo, entre comillas, que la gente no lo sabe, pero si tú pagas, puedes ver el código de Unity. O sea, la gente que tiene business, o sea, hay como tiers de licencias. La gente que tiene la licencia grande del todo, la de negocios, tiene acceso al código. O sea, tendrían como posibilidad de descargarse una versión de Unity en O local. consultarla, o no lo sé, la verdad, porque esas partes, incluso habiendo trabajado en Unity, no me sé las características del contrato. Y de hecho, ni siquiera creo que sea un contrato único para cada uno. De hecho, si tú intentas contratar ese tier, no es que tú puedas pasar al checkout y lo pago, sino que lo que pasa es Ah, que una persona comercial se pone en contacto contigo y y, analizan, ¿no? y más o menos pues tendrán tema, eso seguro, de floating licenses, en lugar de tener que pagar una licencia a fulanito, lo que haces es tener 75 licencias que van rotando dentro de un VPN, por ejemplo. Eh, Tienen, por ejemplo, también tickets que van directamente con el equipo técnico en lugar de pasar por todo el workflow de soporte. Tienen incluso una persona muchas veces, nos contactaba, cuando yo trabajaba en Unity, a mí me han contactado gente en plan, tal cliente business tiene un problema con la monetización de tal, deja lo que estás haciendo y míralo, porque eso es otro nivel, o sea, son Claro. tratos comerciales, no son tratos, digamos, licencias de usuario, son licencias comerciales entre empresas y esas empresas, obviamente, ¿tú qué te crees que, yo qué sé, tú eres un desarrollador, tú eres haces manufactura de tarjetas gráficas y quieres un módulo de integración con Unity y tal, ¿qué te crees que esa persona no va a tener acceso a la render pipeline de Unity por dentro? Claro, posiblemente sí. Yo no lo sé, o sea, lo estoy diciendo al aire, pero seguro que sí. O sea, son otro tipo de tratos, son empresas con empresas. Claro, Mm, claro, totalmente, sí, sí, totalmente mm. cierto. Y ahora vamos a ir a la parte final del podcast, ¿vale? Vale, Esta parte final consiste en unas preguntas relámpago en las vale, cuales no tienes que pensar mucho, simplemente es como una respuesta más visceral, de vale, dentro, del corazoncito, ¿vale? vale. Entonces, No me vamos hago a por ello. responsable de lo que pueda decir, entonces. Ah, yo tampoco. Vale, 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 correcto. Dime. Vale, pues vamos al lío, ¿eh?
Primer lenguaje de programación que aprendiste. Basic. Wow. Sí, con el Genio 2000. Las maquinitas estas que te daban de chiquita con 10 o 12 Ay, años. no los Pues conozco. ahí. Sí, es como Madre mía, ordenadores de mentira y aprende Basic, sí. qué bueno. Framework favorito y por qué. Eh, Framework, en mi caso puede ser Engine, ¿verdad? Sí, yo diría que en tu caso sí. Vale, pues entonces Godot. Porque lo Godot, aprendí vale. hace poquito y me gusta que sea súper libre. Muy bien, muy bien. Lenguaje favorito y por qué. C Sharp, porque es el único donde no tengo que pensar las cosas durante un buen rato porque me lo sé muy bien. Y porque tiene Linku, que es una puta maravilla. Bueno, eso está bien, eso está bien. Em, y de favorito, que en tu caso sería el motor gráfico favorito que hemos dicho Godot. Bueno, no, IDE también tengo. Rider, que Ah, es de vale, pues JetBrains. perfecto. Jo, Sí, sí, JetBrains tiene ideas para todo, tío, es sí. alucinante. Y además, los primeros miércoles de cada mes tengo licencia de JetBrains para sortear anuales de cualquiera de sus productos, por si se quiere pasar la gente por el canal. Pues mira, oye, la promo está aquí. Sí, Pasar no a me todos los... pagan. O sea, quiero decir, solo me dan las licencias. A mí es que me gusta genuinamente como IDE. Pues pasaros todos el primer miércoles del mes Ahí por está. el directo de Rocío en Twitch, que lo dejaremos en la descripción. Vais a tener todas las redes sociales de Rocío para que le podáis consultar y sobre todo para que la veáis en Twitch porque lo que hace es genial. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Uf. Profesionalmente hablando, entiendo, porque he hecho muchos errores en mi vida, así que vamos a hablar profesionalmente. Con lo Mm, que tú quieras, o sea, yo no especifico, ¿eh? A mi yo del pasado le diría, en plan, no le querría hacer spoiler, le diría vas a flipar. En plan, porque me gustaría que siguiera la vida exactamente igual que ha ido. Así que simplemente le diría, ¡buah! Chavala, la vas a flipar. Le diría además con Prepárate acento con lo que andaluz se viene, todavía de ¿no? esa época, porque todavía no había perdido el acento, así que... Y ya va a flipar. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ahí tienes a gente como Carlos Azaustra que dice, le diría que invirtiese en bitcoins y gente como Rocío que es, vas a flipar, ya Hostia, está. esa es buena. ¿Cómo se nota que no sé monetizar nada de lo que hago? O sea, literalmente no he pensado absolutamente nada que me pudiera dar dinero. Soy un desastre. No sabes cuánto me riñen, de verdad. O sea, literalmente todos mis videojuegos son gratis. Porque lo Es termino, que, los plugins también, todo gratis. Todo el es que mundo me dice que además, estoy loca, y no lo sé. con lo bien que estás haciendo la parte de adición, o sea, tú ahora mismo podías estar así, con Sí, sí, billetes, sí. ¿sabes? En Y en plan, lugar de eso estoy aquí en la pobreza. Dadme unos primes que son gratis, gente. mendigando primes. Unos prime, gente, que eso ya está pagado. Pero Y sí. ahora, bueno, me queda otra pregunta, que es, ¿cuál Dime. crees que es el mejor lenguaje para aprender a programar y por qué? Eh, el mejor lenguaje creo que es el que te permita hacer lo que más te divierta. Porque lo mejor al principio del todo es que de verdad tengas muchísimas ganas. Entonces, si tú quieres hacer videojuegos, C Sharp, C++ o Unity. C++ es un poco complicado, pero si te motiva la hostia, ahí está. Si te gusta manejar cosas a bajo nivel porque te flipa optimizar, pues sí, algo tipo C++ que tienes que manejar tú el garbage collector y todo, los destructores, etcétera. Que te gusta hacer cosas muy de lógica o, por ejemplo, te gusta machine learning, Python. Es decir, ahí vas un poquito. ¿Te gusta hacer webs? Pues empieza por la parte de JavaScript y tal, que es divertida. O incluso métete con PHP, no te voy a juzgar, ¿sabes? Ey, yo Pero lo empecé con que... Bueno, un PHP y es lo que poquito me a da lo de mejor. comer, ¿eh? Sí, pues te voy a juzgar un poquito. Yo, en PHP y JavaScript es lo que me da de comer a día de hoy. Claro, quiero decir que ahí yo en plan, me fliparía hacer webs. Aprender lenguajes que te permita hacer webs. No te metas Hombre, con un lenguaje solamente porque sea más fácil o menos fácil. Métete con un está bien lenguaje que te dicho, sí. motive. No, no, está, o sea, la respuesta es perfecta, ya te lo digo. Mm. Y ahora vienen dos preguntas que son un poco polémicas. La primera es porque es ¿cuántos bugs has resuelto la última semana? O sea, aquí se van a ver tus posturas. Y la otra pregunta es ¿cuánto dinero has generado el último mes? El último mes. Vale, Cuenta todo. vale.
Vale, vale. A ver, en cuanto a arroba Hacienda, ¿no? Aquí. Arroba Eh, Hacienda. a ver, en cuanto a cuántos bugs, Sí. no los he contabilizado. Como es desarrollo en solitario, yo no tengo issues ni nada. Arreglo lo que me da la gana. Así que diré más de los que Y lo puedo que no lo dejo contar. ahí. Claro, en plan, un bug lo determino yo y lo que no es una feature, así que quién sabe si he podido llegar a lo que yo quería hacer o simplemente he cambiado por el camino de decisión creativa. Solo Me tienes guardo bugs esta si tú frase. quieres. Yo me guardo esta frase y cuando el jefe me pregunte, ahí la voy a lanzar. Bugs o features. Sí, no te lo puedo decir porque no lo he contabilizado, pero una decena por día porque lo voy generando por el camino. Así que los genero y los soluciono y si no los dejo ahí hasta que los vuelvo a solucionar. En ese caso, por ahí va esa. Y la de cuánto he generado en el último mes sería en dólares, porque la mayoría son dólares. En lo que tú quieras. Sí, pero porque Twitch paga en dólares. Entonces son unos entre 200 y $300 de suscripciones de Twitch y tal. 15, 20, 30, unos 30 más o menos entre sponsors de GitHub y de Coffee. A lo mejor otros 20 o 30 de directas. Luego los juegos por ejemplo, juegos de móvil y cositas así de ventas, de publicidad y tal, ponle que otros 20 o 30, en plan, gente que compra el juego en móvil o qué tal. Y luego, pues participación en mesas redondas, guión charlas, unos 500, 600. Es decir, si te das cuenta, no llego al salario mínimo. Vale, vale. O sea, los Sí, no, 20 no, no no. eran. Yo estaba pensando, como me diga ahora que los 20 son 20K, yo estaba ya No, 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 flipando. no. Son 20 euros. La gente se cree que gano mucho más dinero. Porque claro, me ve hacer un montón de cosas, publicarlas y tal. Lo que no se para a pensar es que yo no cobro por esas cosas. Eh, sí, no me suelen. No. La última charla en Granada no cobré. Una mesa redonda sí la cobré a 200. Luego hubo otra charla que voy a dar en los próximos meses que grabé. Bueno, la grabaron y la publicaron 300. Es decir, pues eso, 600, 800 euros más o menos al mes, o dólares, dependiendo cómo lo mire, en cositas así directas, sí. Sin más. Bueno, pero estás en ese momento de, vamos a verlo como posición. Te estás posicionando, estás metiendo. Sí. Roberto, te digo un secreto. Llevo posicionándome 2 años. No tengo excusa. O sea, mi pareja se dedica a marketing y no te imaginas marketing SEO y todas esas cosas. Sí. Y no te imaginas, me mira con cara de no puede ser más boba. O sea, podrías estar Yo ganando no, dinero yo y no en lugar diría de eso. eso. A ver, un poco, en el sentido de, parece que pienso más en que la gente pueda tener las cosas de manera gratuita que en comer. Y yo necesito dinero también para seguir haciendo las cosas, Sí, eso ¿sabes? es verdad, eso es verdad. Pero al final Mm, yo también creo que a ti te pasa como sucede a muchas personas que estáis haciendo directos a diario en Twitch, que al final dais más importancia a la parte de comunidad y de que la comunidad Sí, tenga herramientas y pueda seguir creciendo, porque eso sí. al final os da una satisfacción mucho Mm, más que los temas relacionados oye, yo quiero ganar 15.000 euros al mes, vivir, comprarme 4 casas y vivir del cuento. Tampoco O me bueno, vivir de no molestaría hacer nada, me ganar refiero. 15.000 euros al mes, la verdad. Quiero decir que, ¿por qué no las dos? Me gustaría bastante. Hombre, claro, las dos serían la hostia. Pero sí, de hecho ahora estaba pensando, lo que pasa es que me cuesta mucho. La gente ahora últimamente me tiene como creadora de contenido, pero en realidad me hace un poco de gracia porque yo me considero desarrolladora por encima de todo. Otra cosa es que yo desarrollo en stream. Si te das cuenta, yo nunca he hecho cursos, ni siquiera creo que lo hiciera especialmente bien. No he hecho cursos, no te hago 14 tweets al día de las 10 mejores herramientas. No lo voy a hacer en mi vida, pero porque eso a mí no me sale. No soy Es así. que, A mí me claro, gusta es hacer que juegos, solo que los hago en directo. justo, ese es el punto. Yo creo que la Claro, diferencia está en que para mí creador de contenido es el que sube vídeos a YouTube.
Para mí Mm, eso es un creador de contenido, que es una persona que crea vídeos. Luego, si tú realmente lo único que haces es eh, ser streamer, por así decir, una de dos. O eres streamer o realmente eres jugador de videojuegos o de lo que sea que hace streams. Que yo creo que es tu caso. sí, lo mío desarrollo videojuegos en directo, así que me gustaría hacer, no te voy a mentir, me gustaría hacer vídeos en YouTube, ¿vale? Pero no te voy a hacer un curso o no, ¿sabes? Porque no me saldría bien, o sea, envidio mucho a la gente que le sale bien los vídeos de divulgación. Yo no me veo capaz porque no es, o sea, no es lo que se me da bien, a mí se me da bien pues desarrollar. Lo que pasa es que tengo por cierta, ¿cómo decirlo? Cierta gracia desarrollando en directo, ¿no? Se me da bien estar a dos cosas a la vez, supongo. Pero sí me gustaría, por ejemplo, hacer vídeos pues de postmortem, de los juegos que he hecho, o explicando algunas de las herramientas que he desarrollado. Ese tipo de contenido sí estaría cómoda haciendo, que es más bien, pues, simplemente dando a conocer de una manera un poco más permanente en el tiempo las cosas que hago en el stream. Para que, por ejemplo, he hecho el juego y he ganado. Por ejemplo, la gente me pregunta primeras impresiones de Godot y cómo es cambiar de Unity a Godot. Yo lo he dicho muchas veces en el directo, pero no estaría mal tener un vídeo donde yo explico cómo ha sido ese cambio. Medio por divulgación, medio porque soy desarrolladora, es como mi opinión profesional, ¿no? O sea, Claro. mm, Y aparte yo creo que aporta a todo el mundo. Al final, que ese vídeo mm, quede ahí. O mm, sea, yo de verdad, em, aquí a lo mejor yo también soy un poco bobo, pero yo quiero explicar que no empieces un canal de YouTube pensando en la monetización. O sea, no empieces un canal de YouTube, sobre todo de contenido tecnológico, porque quieras hacerte rico. Porque para empezar vivimos en España, ya se nos paga menos. ya. Rico te vas a hacer a lo mejor en Estados Unidos, ¿vale? Que te pagan mucho más por cada vídeo, por Mm, cada view. Pero yo cuando empecé en YouTube era porque quería como primero tener una excusa para aprender algo nuevo, que en este caso era Golang, y segundo, porque yo quería también probar esa faceta de mí, igual que empecé con los podcasts. Para mí el tema del podcast era también conocer esa faceta de mí un poco como host o como entrevistador o como un poco presentador de un programa y ver qué tal se me daría. Oye, ¿podría hacer un programa de radio? Pues como no puedo pagarme un programa de radio, ni la radio me va a contratar, evidentemente, pues yo cojo y hago la alternativa gratuita que es, oye, creo mi propio podcast. ¿Va bien, va mal? Bueno, pues ya tendré tiempo de fracasar. Si fracaso, mm, pues he fracasado, queda ahí y o lo decido borrar todo y borro el canal completo y ya quedará todo en el olvido, o ya mm. veré lo que hago, pero prefiero intentarlo por llevarme la satisfacción de decir, oye, ¿lo he conseguido o yo creía que podía hacerlo? Y es verdad, lo he conseguido hacer mucho más que el decir, no, voy a hacerlo porque voy a hacerme rico, o voy a ganar dinero, o voy a tener un segundo sueldo, o voy a... No, Eso ya llegará, si tiene que llegar, llegará. es Y muy si no, difícil pues oye, lo monetizar. hemos intentado. Es mejor, yo creo, hacerlo. De hecho, si llega un momento donde tienes, digamos, un ritmo y te está empezando a ser medio profesional y tal, ya tienes que meterte con cosas de SEO, de marketing, de tal, de saber cómo funciona el propio YouTube y tal, y no puedes, o sea, tienes que empezar a hacer las cosas, entre comillas, con intereses comerciales, por decirlo así. Tienes como que empezar de nuevo. Entonces, yo directamente es porque me gustaría dejar eso, esto. Y porque me ayudaría también si tengo algún tipo de revenue, poquito a poco, picando de todos lados, poder seguir haciendo esto muchos años porque es lo que me gusta. Claro, eso sería la clave, Voy a sin llegar a un duda. momento donde me quedaré sin ahorros y tendré que comer de algún lado. Tienes ¿Sabes? que volver a Sí, trabajar en backend. claro. A ver, yo creo que ahora mismo no me costaría conseguir trabajo, pero no me apetece buscarlo. Me apetece más seguir haciendo lo mío. Hombre, yo creo que con todos los premios que has ganado y todo, ostras, Mm. en la industria de videojuegos a ti te tienen que pagar bien. O de freelance. De hecho, me llegan muchos trabajos de freelance, que Pues algunos los entonces yo acepto y estaría algunos no, tranquila. dependiendo de... Sí, pero me gusta hacer mis cosas. Me gusta levantarme por la mañana, estar ahí en Twitch, contar cómo me fue el fin de semana mientras escribimos unas líneas de código. O sea, Claro, sí. me gusta mucho, se me da bien. Es muy estresante, pero es un estrés que disfruto. Sí, Muy sí, estresante, ¿eh? O totalmente. sea...
4 horas desarrollando en Twitch en directo cansan más que 12 horas picando código tú solo en tu casa. Sí, sí. Empecé a hacer directos en YouTube, igual, de desarrollar algo, y al final lo tuve que dejar primero porque es que no tenía tiempo. O sea, al final intento hacer tantas cosas que es que no me dan Mm, las horas del día además teniendo un trabajo y todo. mm, Y, y luego yo reconozco que era un directo de programar, salía del directo y es que estaba con la cabeza como diciendo, tío, me duele la cabeza. Y es verdad que se me juntaba el trabajo con luego eso, pero es que a lo mejor había hecho un directo de 1 hora y media solo programando, Yo acabo o 4 horas y media 2 horas. todos los días. Y es como, Sí, wow, es que sí, sales reventado, sí. literal. No aprovechas tanto el tiempo, pero bueno, sigo prefiriéndolo, la verdad. Sí, no te preocupes que yo creo, de verdad, insisto, a lo mejor soy muy optimista, pero vamos a ir para arriba, ya verás. Cada vez A mejor y ver, vamos a vivir de lo que nos gusta de verdad. a ver, estaría bien. Yo no me voy a quejar. Eso sí, tampoco me voy a quejar con los 15.000 al mes, ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a ser. Soy idealista, pero no idealizo la necesidad económica, ¿eh? Te Pero entiendo sí. muy bien, yo pienso igual. Pues sí. Y dicho esto, pues ahora sí te quiero despedir. De nuevo, muchísimas gracias, Rocío, por venir al podcast. Muchas gracias por vivir esta experiencia, acompañarme en este proyecto. Y a todos los que nos están viendo, que sepáis que en la descripción tenéis todas las redes sociales de Rocío. Le voy a pedir también enlaces para jams y todo eso, así que pinchar en la descripción porque vais a tener mucha info. Y dicho esto, bueno, a todos los que nos estéis oyendo, muchas gracias. A todos los que nos estéis viendo, muchas gracias. Y Rocío, un auténtico placer haber hecho esta entrevista contigo, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy cómoda, así que muchas gracias por este ratito. Me alegro mucho. Muchísimas gracias y adiós a todos. Chao, chao, chao. Chao.